para el mensaje en esta mañana. Estaremos leyendo Hebreos, el capítulo 3, del versículo 15 al versículo 19. Hebreos capítulo 3, versículo 15 al versículo 19. Y la escritura dice así en el nombre del Señor: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Imagínese usted, 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró? Esto es ahora más tremendo todavía, que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios bendiga su palabra, tomen su asiento. Estoy comenzando ahora con el capítulo 3 de Hebreos. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el libro de Hebreos. Desde que el año comenzó, pues sentí una atracción hacia este libro. Creo que el Señor nos ha estado bendiciendo estudiándolo, y lo estamos haciendo pues a la manera que el profeta nos muestra en la serie que él predicó de Hebreos. Solamente que ustedes saben, hay un compendio de revelación para el tiempo del fin, porque primeramente Dios había levantado a su gran mensajero de la primera edad, y él dijo que él era el perito arquitecto. Él se identificó él mismo con esa expresión. Y hoy quiero hablar sobre entrando en su reposo hoy. Es la primera parte de esto, está dividido en dos partes, el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero hablando pues entonces, recordando un poco, Pablo había dicho: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. También nos dijo que otro que venga, mire cómo sobreedifica. Así que Pablo mismo está mostrándonos que vendrían otros que traerían una sobreedificación sobre el fundamento que se ha puesto. Y nosotros lo vemos luego cuando la revelación vino, y Dios no solamente trajo a Pablo, sino que trajo otro mensajero y otro mensajero y otro mensajero. Y cada uno de estos mensajeros vino con una porción de la palabra para su día. Esa porción nunca fue descartada. No, esa porción fue agregada a la obra de Dios. Lo único es que estos mensajeros, bien lo enseñó el profeta, estos mensajeros no tuvieron toda la luz para la edad que ellos vivieron. Y por lo tanto dejaron cabos sueltos, ¿verdad? Cada uno de ellos dejó cabos sueltos. Aún el mismo Pablo, él no pudo ver muchas cosas. Les estaba diciendo yo a ustedes que lo vemos claramente en la escritura, porque aunque Pablo fue el que trajo la columna vertebral de lo que fue el Nuevo Testamento, sin embargo, Pablo ni siquiera pudo leer lo que es el Apocalipsis. Era algo que ni siquiera, cuando él salió de la escena, y todavía Juan no había escrito todo lo que tenía que ver con la visión que él vio en Patmos. Por lo tanto, Pablo no llegó hasta allí. Y fíjense ustedes, en las edades, ellos tampoco tuvieron la luz para poder, digamos, descifrar el misterio de lo que Juan había escrito en Apocalipsis. Lo que quiere decir que Juan fue un tipo de la novia del tiempo del fin, porque Juan recibió esta revelación, vio esta visión, registró esta visión, aunque Juan mismo no lo entendía. Y nosotros lo vemos claramente, porque al final, en el capítulo 22, vemos a Juan tratando de arrodillarse para adorar al ángel que lo estaba guiando durante la visión. Es decir, Juan no estaba entendiendo prácticamente nada de lo que estaba viendo, pero él fue fiel en escribirlo. Él fue fiel porque se le dijo que escribiera todo lo que
todo lo que viera. Y él fue fiel en escribirlo. Sin embargo, tenía que ser levantado un mensajero, así como hubo un perito arquitecto que puso el fundamento, tendría que venir un maestro albañil. Ahora el profeta usa esta expresión, un maestro albañil que sería primeramente el que puliría las piedras. Las piedras también podemos llamar la revelación de la palabra, ¿verdad? Puliría esas piedras para que formaran el cuerpo completo de nuestro Señor Jesucristo, tomaran todos los cabos que estaban sueltos, que no habían sido entendidos, los reunieran en un solo cuerpo llamado la novia de Cristo. Y entonces también en la escritura que leíamos unas semanas atrás, dice que tendría que venir un mensajero que traería la palabra profética de la piedra de corona. Gloria al nombre del Señor. Es decir, habría un mensajero que traería un mensaje que coronaría la obra de Dios. Nosotros hemos recibido ese mensaje y nosotros estamos siendo pulidos, estamos tomando la forma de la palabra en esta hora para encajar en este cuerpo llamado la novia de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero en esta mañana que todos los que estamos aquí hemos estado captando estas cosas y nos hemos estado siendo edificados a la imagen de Cristo para este día. Todo eso lo hizo el Señor Jesucristo en su descenso en este último día. Ahora, lo que Pablo nos está tratando de mostrar en el capítulo 1, como lo hemos dicho, solamente retomándolo para poner este fundamento y entrar al capítulo 3, Pablo lo que nos está tratando de hacer una diferencia, que la gente pueda entender que Cristo no era cualquier persona. ¿Ve? Por eso es que Pablo primeramente dice en los primeros días o en el tiempo pasado, él nos habló por los profetas, le habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y empieza a traer una revelación tremenda de lo que era el Hijo. Era la imagen de la sustancia. La sustancia en este caso era Dios, porque Dios existía. Dios no era un cuento, Dios no era algo imaginario, Dios existía, pero nadie lo podía ver a Él, nadie lo podía palpar a Él, Él era un ser espiritual, Él era algo que no podía ser descrito, y sin embargo Él en su inmensa misericordia, en su inmensa gracia, quiso tener una imagen. Gloria al nombre del Señor. Quiso que un día su pueblo lo pudiera conocer por medio de un cuerpo, ¿verdad? Y por eso Él, dice la Escritura en el mismo libro de Hebreos, me apropiaste un cuerpo. He aquí vengo para hacer tu voluntad. En el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. ¿Ve? Y luego dice que Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Y una vez que hizo todas las cosas, entonces Él también vino y fue la propiciación por nuestros pecados. Y después que logró la propiciación por nuestros pecados, Él vino y se sentó en la majestad, en las alturas. ¿Ve? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque ahora Él tenía potestad, ¿verdad? Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. No era un hombre, no era solamente un profeta, no era solamente un ángel, era Dios hecho carne. Gloria al nombre del Señor. Era el que se interpuso, como escuchábamos el canto en esta mañana, entre la muerte y nosotros. Él se interpuso entre el pecado y nosotros. Él se interpuso entre la barbarie del diablo y nosotros. Aleluya. Y si usted es libre en esta mañana, fue por lo que Él hizo por usted. ¿Cuántos le dan gloria a Él? Oh, yo espero que la iglesia esté en expectativa de la palabra en esta mañana. Cosas gloriosas es las que Él hizo por nosotros. Nos ha dado cosas, dijo Pablo también, cosas que anhelan mirar los ángeles, pero Él las ha revelado a sus hijos. No eran para los ángeles, eran para los hijos. ¿Ve? No eran ni siquiera para los profetas allá en la antigüedad. Ellos vieron algunas cosas, pero los profetas mismos, Pedro lo dijo, ellos quisieron, anhelaron saber
¿qué pueblo sería el que recibiría la coronación de todas estas cosas? Yo no sé si usted lo ha captado, pero usted apareció en el día que aparecería el pueblo que recibiría la coronación de todas estas cosas. Yo lo que quiero saber es si hay alguien que tenga la fe para creer que es parte de ese pueblo. Si es verdad, digan amén. Gloria al nombre del Señor. Yo lo creo también. Luego en el capítulo 2 estábamos viendo la semana pasada algo extraordinario. Le voy a resaltar eso porque es algo que me supo muy bien mientras lo estaba estudiando. Cuando él dijo que él no entregó a los ángeles para que gobernaran el mundo venidero. Él no lo entregó a los ángeles. Los ángeles fueron seres extraordinarios. Bueno, los que no cayeron. Porque él, ustedes saben, el profeta dice cosas tan profundas acerca de Lucifer. Él dice unas cosas tan profundas como que él dice que él era prácticamente coigual con Dios, excepto que él no tuvo nunca poder creativo. ¿Ve? Él no tuvo poder creativo porque él era una creación. La creación no puede tener poder creativo. ¿Ve? Tiene que tener un creador. Gloria. Sin embargo, en todas las demás cosas él era un gran líder y fue puesto en una posición privilegiada. Luego había un séquito de súbditos o de ángeles que estaban, digamos, subordinados de alguna manera. Y luego vemos que la Escritura dice que ellos fueron engañados. Entonces Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero, sino a los hijos. Él los sujetó a los hijos. Él hizo una ciudad. Él dice la Escritura, Juan capítulo 14 creo que es, ¿verdad? Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando haya preparado lugar, está hablando de un cuerpo teofánico, pero también hay una ciudad literal que está siendo preparada, que fue preparada para sus hijos. Bueno, esa ciudad no será gobernada por ángeles. Esa ciudad será gobernada por los hijos. Por eso es que él dice en la Escritura que nos hizo reyes y sacerdotes para reinar juntamente con él por esa eternidad. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y luego dice la Escritura en el mismo capítulo 2, por eso fue que no socorrió a los ángeles. Es decir, cuando los ángeles cayeron, él los entregó, de acuerdo al libro de Judas, a prisiones eternas hasta el día del juicio. Pero en cuanto a los hijos, cuando los hijos cayeron, ¿quién me dice después que los hijos cayeron, que Adán cayó allá? ¿Quién me dice cuánto tardó para hacerse presente? ¿Cuánto él tardó? ¿Ve? Ellos fallaron, inmediatamente a la hora de la tarde se apareció el Señor llamándolo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Pregunto yo en esta mañana, ellos cuando los ángeles fallaron en el cielo, se presentó el Señor diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se presentó. Pero cuando sus hijos fallaron, él se presentó llamándolos y diciendo: ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gloria a Dios. Él no socorrió a los ángeles, pero él a sus hijos, él sí los ha socorrido. Inmediatamente cuando ellos habían fallado, ve, él sí los castigó. Él sí hizo algo que los reprendiera. Él sí tenía que cumplir su ley para tener una sentencia de castigo sobre ellos, de disciplina sobre ellos. Pero inmediatamente él trajo la revelación de la restauración, de cómo ellos podían regresar nuevamente a tener comunión con él. Eso no lo hizo con los ángeles, eso lo hizo con la descendencia de Abraham. Gloria al nombre del Señor. Así que es algo maravilloso lo que él ha hecho. Sin embargo, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, este es un mensaje que vamos estudiándolo versículo por versículo. Es una especial forma de leer la Biblia. Esta inspiración aquí que tuvo el apóstol, ¿ve? Pero el apóstol Pablo no tenía, vuelvo a decir, todos los elementos. Ustedes están llamados a tener todos estos elementos para entender la dimensión de lo que es las cosas que Pablo estaba diciendo. Que él, por la edad, por el lugar que le estaba tocando, él no podía
podía abrirlo. El Espíritu Santo no podía abrirlo. Faltaban elementos para entender todo. Pero a través de las edades Él trajo estos elementos. Luego envió a este mensajero y este mensajero tomó el mensaje, tomó las escrituras y entonces estas cosas se abrieron para nosotros. De eso se trató el libro abierto. De eso se trató ese título de propiedad que Él trajo para regresarnos esa propiedad a nosotros, a los que en el tiempo del fin eran la descendencia de Adán, que fue restaurada. Adán perdió la propiedad, Adán perdió el título de propiedad. Cristo nos lo regresa, no a Adán, sino a nosotros. Es una cosa gloriosa. ¿Cuántos están contentos? Yo espero que lo estemos. Así que en el versículo 1 del capítulo 2, la escritura nos estaba diciendo lo que leíamos el domingo pasado. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Recordemos que Pablo está diciendo, porque si la palabra que Él trajo a través de los ángeles, y el profeta dice, en este caso eran ángeles terrenales, eran profetas. Si la palabra que Él trajo a través de los profetas recibió justa retribución, su transgresión, si su transgresión recibió justa retribución, entonces ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que no fue traída por ángeles, la palabra de esta restauración, sino que fue traída por el Hijo mismo? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Las cosas que la iglesia ha recibido, las cosas, oh hermano, es algo tan alarmante al yo estar aquí y ser un ser humano juntamente con ustedes. Pero es algo tan alarmante que alguien tenga la posibilidad de tenerlo, de alcanzarlo, de verlo, de creerlo, de amarlo, y que lo desprecie, que lo menosprecie. Es algo terrible. Yo les quiero dar un consejo de la palabra en esta mañana. Nunca puedan ustedes menospreciar las cosas que Dios nos ha dado, sobre todo en un tiempo de coronación como este. Entonces dice también el verso 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y comienza Pablo a explicar a los creyentes cómo fue que el Hijo fue hecho menor que los ángeles para poder ofrecer su vida y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Pablo empieza a desgranar todo este misterio, ¿verdad? Cómo este Dios todopoderoso, siendo inocente, nunca había pecado, entonces fue y se entregó a la muerte y sufrió de tal manera. Fíjense muy bien, estoy aquí todavía en el capítulo 2 de la semana pasada, pero esto hay que conectarlo, ¿entienden? Y también para beneficio de los hermanos que hoy están aquí de visita, estamos conectando esto. Él era inocente, Él se hizo carne, Dios se hizo carne, nunca había pecado en su carne, en su humanidad, nunca había pecado. Entonces fue y se entregó a la muerte y sufrió de tal manera. Pero miren qué tanto Él sufrió, porque nosotros no entendemos qué tanto pudo haber sufrido si habían también otros dos condenados crucificados uno al lado del otro. Pero ustedes entiendan que el diablo no estaba ensañado contra estos dos que le habían servido toda su vida y que habían hecho cosas bajo la unción del diablo toda su vida. Aunque uno de ellos fue salvo, pero toda su vida había sido un instrumento para hacer daño. Él estaba ensañado con alguien que había nacido en un pesebre y que había vivido en santidad, en pureza, que nunca lo había hecho fallar, ni siquiera cuando era un joven, ni nada. Aleluya. Que siempre había sido fiel, que siempre había creído, que siempre había amado. Él estaba ensañado en contra de ese, porque desde allá, desde el Edén, Satanás había estado buscando a la simiente de la mujer, porque la simiente de la mujer lo golpearía y destruiría su cabeza, es decir, lo mataría. Y él estaba empeñado en
en localizar. Cuando vino Abraham, él pensaba que era Abraham. Cuando vino Moisés, él pensaba que era Moisés. Cuando vino Isaías, él pensaba que era Isaías. Él pensaba que era Daniel. Luego entonces llegó Jesús y él pensaba, quizás sea este. Y ahora no había fallado en todo este tiempo. Luego, a los 30 años después de recibir el Espíritu Santo, la plenitud de él, fue llevado al desierto y Satanás se presentó allá. ¿Por qué? Porque él estaba empeñado en hacerlo tropezar para alejarlo del propósito. Principalmente, Satanás no entiende nada de redención. Satanás no entiende nada de salvación. Él lo que no quería era que esa simiente lo matara a él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En nombre del Señor. Así que él se empeñó, ¿verdad? Es decir, en vez de empeñarse, ¿cuál sería la palabra? Se afincó, pues, hay otra palabra. Se afincó con respecto a Jesús para destrozarlo, para hacer todo el daño que podía hacer. Pero miren ustedes esto muy bien. ¿Ve? ¿Por qué él sufrió como nadie pudo haber sufrido? ¿Por qué? Porque nadie le podía quitar su vida. No importa lo destrozado que podía estar él, no importa lo desfigurado que podía estar él, no importa lo deshidratado que podía estar él, no importa lo golpeado, lo lacerado, lo herido que podía estar él, nadie podía sacar su vida de ese cuerpo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Imagínense, la vida del Dios inmortal se había hecho carne y ahora nadie podía quitársela. Nadie podía quitarle a él su vida. ¿Sabías tú que nadie te puede quitar a ti tu vida? Nadie te puede quitar tu vida. Desde que hubo un Calvario, nadie te puede quitar tu vida. ¿Acaso él no le dijo a Satanás con respecto a Job, no le toque su vida? Solamente Dios tiene control de eso, porque él tiene las llaves del infierno y de la muerte. ¡Oh, iglesia! Yo espero que te despiertes en esta mañana. Despierta la revelación, despierta lo que Dios te ha dado. Aleluya. Entonces, hermano, las heridas, todo el sufrimiento al que fue sometido era para cualquier persona, para que cualquier persona muriera. Estaba escuchando a unos teólogos expertos hablando de eso, y dice que se le describió a los científicos las heridas y todo el sufrimiento que se le infringió a Jesús antes de llegar a la cruz. Y los científicos dicen que una persona normal no podía sobrevivir a ese tipo de dolor y a ese tipo de heridas y de flagelación que el Señor fue sometido. Sin embargo, después de haber sido sometido a eso, le pusieron a cargar aquel madero, y estaba arrastrando ese madero. Todavía tenía la fuerza para hacerlo. Estaba deshidratado completamente. No solamente estaba deshidratado, estaba desangrado. Estaba deshidratado. Por eso es que en la cruz, en una situación extrema, pero por cumplir la palabra, miren, si la escritura no hubiese dicho que le iban a dar a tomar vinagre, él nunca hubiese dicho tengo sed. Pero él dijo tengo sed, porque él sabía que había una escritura que se tenía que cumplir. Aleluya. Es tan grande, y todo por amor, todo por amor, todo por amor. Hermano, en un punto así casi no se puede avanzar. Hay como que quedarse, porque uno quiere ser libre, pero para ser libre, uno tiene que entender, entrar en el misterio de este sacrificio. ¡Aleluya! ¿Ves, hermano Rubén? Tienes que entrar en el misterio de este sacrificio. Hermana que estás enferma, tienes que entrar en el misterio. Hermano que estás encadenado, tienes que entrar en el misterio de esta libertad. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Entonces un hombre común hubiese muerto. Un hombre común hubiese muerto antes de llegar a la cruz. Pero él no podía morir. Nadie le podía quitar su vida. Era Dios hecho carne. Era Dios hecho carne. Y este fue el motivo por el cual él no entregó antes el Espíritu.
porque él tenía que cumplir hasta la última escritura. Gloria al nombre del Señor. Nadie le podía quitar su vida. Él tenía poder para ponerla, tenía poder para volverla a tomar. Él sufrió todo lo que debía sufrir y cumplió cada escritura que debía cumplir. Cuando todo fue hecho, entonces fue cuando entregó el Espíritu. Entró a la muerte. Escuchen, estoy apenas retomando un poco de lo que estábamos hablando. Entró a la muerte. Es algo tremendo, porque Él entró a la muerte. Hermano, ¿cómo es posible eso? Él entró a la muerte. Él entró a la muerte para destruir la muerte. Aleluya. Él entró a la muerte. Pero ¿cómo es posible que Él haya entrado a la muerte si la muerte es la muerte? Pero Él entró a la muerte para dentro de la muerte destruir la muerte. Gloria a Dios. Oh, hermano, qué tremendo. Y fíjense, si no lo habían pensado, inclusive ninguno de nosotros tiene que ir al infierno, porque Él ya fue al infierno. Él te libró a ti de tal manera porque Él murió por ti, ¿ve? Y conquistó la muerte por ti. Pero Él también fue al infierno por ti, y Él estuvo en el infierno por ti. Y en ese infierno fue que Él rescató o recuperó las llaves del infierno y de la muerte. Fíjense ustedes, no son llaves literales. Fue los derechos que tenía Satanás de matarte a ti. Lo que Él recuperó por medio de su muerte y por medio de su sacrificio fue los derechos. Él le quitó los derechos al diablo de tenerte enfermo. Él le quitó los derechos al diablo de lastimarte. Él le quitó los derechos al diablo de hacerte un prisionero. Él le quitó los derechos. Usted dice, hermano, ¿y todavía por qué? Primero, tú tienes que captarlo. Segundo, tú tienes que creerlo. Tercero, es ilegal. Es ilegal que Satanás venga con su bravuconada. Es ilegal y Satanás lo sabe. Satanás sabe que él fue despojado. Satanás sabe que él no tiene las llaves. Satanás lo sabe, pero él te está engañando. Pero despierta, novia, porque es la edad de despertar. Él pudo haber engañado a todos los del pasado, pero a ti, novia, hay una escritura que dice, y se tiene que cumplir, que hay unos que no verán la muerte. ¿Y saben por qué no verán la muerte? Porque ellos han captado el misterio revelado de la palabra. Aleluya. Oh, hermano, qué tremendo eso. Entonces, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué los tiene? Porque no es legal. Usted puede entrar en Cristo. No, fíjense, si usted puede entrar en Cristo, no de palabras, sino de hecho real, entonces usted verá que Satanás no tiene ningún poder sobre usted. Porque usted estará dentro de aquel que conquistó todo, que venció la muerte, que venció el infierno, que venció la enfermedad. El hermano Douglas estaba diciendo el viernes, él usó la palabra regalo. A mí me gusta más la palabra paquete. Si usted quiere agarrar y aceptar el paquete que el diablo le trae a usted, usted puede aceptarlo. Es como un paquete que le traen de encomienda a usted. No sé si a usted le ha tocado en algún momento de su vida que venga alguien a traerle el paquete, una empresa de encomienda. Usted tiene el poder de aceptarlo o no. Si usted dice que usted no quiere el paquete, la gente de la encomienda tiene que llevárselo. El empleado no puede venir y decir, no, usted tiene que quedarse con esto. El empleado va a agarrar su paquete y se lo va a llevar. Por lo tanto, el diablo siempre le va a traer un paquete. Tú estás enfermo, tú estás tú estás oprimido, tú no tienes nada, tú no eres nada. Bueno, si usted quiere afirmar ese paquete y aceptarlo, usted puede hacerlo, pero no lo haga. No lo haga. Oh, yo recuerdo tanto esto, y eso, hermano, se ha convertido en algo para mí, como que es parte de mí. Cuando vienen estos pensamientos negativos, sobre todo, por ejemplo, a veces, no sé si les pasa, que ustedes van, por ejemplo, por la carretera y de repente viene un pensamiento negativo, te vas a estrellar. Te vas a estrellar. Entonces yo inmediatamente hay algo, no es algo mental, es algo como que sale de mi vida. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Vas
enfermarte también. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Vas a tener este problema y te vas a tropezar. Lo rechazo en el nombre de Jesucristo. No que tu hijo va, no, lo rechazo en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a estar aceptando los paquetes del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho algo por mí. Él me ha dado luz en esta última edad. Aleluya. Oh, iglesia, qué tremenda dispensación en la que estamos viviendo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual todo el misterio ha sido traído a la novia. Qué gran poder, qué gran arma. El arma atómica de Dios. Y encontré, mientras estaba haciendo estas notas, me vino una palabra. La palabra es: Cristo sobreselló la causa. Me gustó eso. Sé que Dios me dio la palabra porque no es una palabra que yo use. Él sobreselló la causa. Fui al diccionario y empecé a buscar qué significa eso. Quitó los gravámenes, quitó todas las deudas, sobreselló mi causa. No soy culpable, me quitó los gravámenes. Si el enemigo viene a acusar, él no puede. Cristo sobreselló la causa. Ni Dios mismo te puede acusar, porque Cristo sobreselló la causa. Por eso es que la Biblia tiene que ejemplificar que el Padre, Dios, el dueño original, estaba en el trono con el libro. Pero vino Cristo, el Cordero ensangrentado, y el Padre, que era, digámoslo así, demasiado exigente. Él estaba esperando a alguien que fuese absolutamente digno, y tenía que ser alguien absolutamente digno. Pero cuando Cristo se puso frente al Padre allá en el trono, el Padre no tuvo otra opción sino entregarle el libro. Porque Él estaba sobreseyendo nuestra causa. Él estaba quitando nuestros gravámenes. Él llevó nuestros gravámenes sobre Él. Él los clavó en el Calvario. Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de acusaciones que había contra ti, Él la clavó en el Calvario. Eso fue borrado por la sangre de Cristo. Yo le pregunto a la iglesia, ¿quién lo cree? ¡Aleluya! Créalo. ¿Ve? Disculpen que use este término, pero Cristo, al entrar a la muerte, fue como un caballo de Troya. ¿Cuántos saben lo que significa? El caballo de Troya. Troya era una ciudad que no podía ser conquistada. Los muros eran demasiado grandes. El ejército era demasiado tremendo, pero sobre todo los muros. Ningún ejército que venía a atacar a Troya podía conquistarla. Pero alguien tuvo una idea, hizo un caballo y se lo regaló al rey. Y entonces el rey aceptó el regalo y metieron el caballo dentro de la ciudad. Pero en el caballo había unos soldados, no muchos, no era un ejército. Eran suficientemente buenos y valientes para salir del caballo y abrir las puertas. Aleluya. Entonces este Cristo se metió dentro del infierno, se metió dentro de la muerte, porque Él sabía que nadie le podía quitar su vida, que su vida era indestructible. La Biblia también, más adelante en nuestro estudio vamos a llegar a esa vida indestructible. Nadie podía quitar. Entonces Él, estando dentro del infierno y dentro de la muerte, destrozó todo eso. No lo podían sujetar, no podía sujetarlo la muerte. Una vida indestructible. Esa vida es la que Él prometió morar dentro de ti. No hay carne, no hay sangre que pueda impedir que tú te sujetes a la palabra, porque la palabra viene a ser ungida por esta vida, esta super vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve, hermano? Satanás, mientras venía Jesús cargando la cruz, nada más me he llevado 40 minutos en esto, sin entrar al capítulo 3. Pero es que es demasiado bueno, ¿verdad? Fíjense, venía diciéndole: tú no vas a lograr nada, yo te tengo ahora en mis manos, tú vas a ser destrozado, no vas a salvar a nadie. Jesús nunca escuchó eso. Jesús iba cargando su cruz como usted. Cargue su cruz, pero no escuche nada de lo que el diablo le diga. Crea lo que Dios ha dicho, crea lo que Él ha dicho.
Gloria al nombre del Señor. Satanás pensó que nadie que entrara al infierno podría salir del infierno. Nadie puede, después que está en el infierno, salir del infierno. Él no entendía. Cristo, miren hermano, es un misterio tan precioso que estaba siendo matado alguien sin culpa. Fíjense, escúchenlo muy bien, porque el gran misterio, como dice el canto, este gran misterio, el Verbo se encarnó. ¿Cuál es el meollo de esto? Que estaba siendo condenado alguien sin culpa. Si un niño nace, en cualquier niño, por inocente que él sea, él tiene una culpa original. Una culpa original. ¿Ve? Ahora, si no hubiese un sacrificio, el niño se perdiera. Pero por cuanto el sacrificio del Calvario intercede, el niño no se pierde. ¿Correcto? Cuando el niño empieza a crecer y a tener conciencia y a pecar conscientemente, para ser salvo tiene que arrepentirse e ir al Calvario. ¿Correcto? ¿Ve? Pero este sacrificio que Cristo hizo, o este Cristo que nació, Él no tenía ningún pecado. Estaba yéndose al infierno, Douglas, alguien que no había pecado. Él no tenía pecado, pero además tenía una vida inmortal. ¿Entienden? Entonces llegó al infierno. ¿Cómo podía ser que llegara al infierno alguien que nunca había pecado? ¿Entienden por qué Él crucificó al pecado y mató al pecado? Porque alguien, es como que yo les diga en esta mañana, es que Satanás lanza el reto y dice: ahora todos pecaron, ahora nadie se va a salvar de mí, ahora yo los voy a arrastrar a todos al infierno, ahora todos serán culpables. Pero el Padre, en su inmensa sabiduría, trajo a uno que nació de una mujer sin el concurso de un hombre, por la obra del Espíritu Santo, y nació santo, puro, y nunca falló, y nunca pecó, y nunca erró. Pero sin embargo fue al Calvario y murió como un pecador. Dios es justo. Dios es justo. ¿Lo entienden? Dios no va a hacer, no lo podía dejar. No permitiré que mi santo vea corrupción. No lo permitiré, porque Él es santo. En otras palabras, destruyó la muerte. Por eso es importante, Andrew, que tú entres en Él. Por eso es importante que tú entres en Él. Porque si tú entras en Él, entras en el que destruyó la muerte. ¿Cómo te puede tocar la muerte si tú estás dentro del que la destruyó? Con razón dice la Biblia: mi fortaleza, mi escudo, mi adarga, torre fuerte. Bendito sea su nombre. Un aplauso, por favor. Fue un acto, una obra extraordinaria. Fue muy grande. Por eso es que Pablo está diciendo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande que no hizo por los ángeles, que hizo por la simiente de Abraham? Entonces leamos aquí Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser, fíjense, algunas de las cosas que Douglas estaba tocando el viernes se resumen en esta frase aquí. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él no podía como Dios hacerlo. La Biblia dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No podía aferrarse a eso, porque de esa manera no podía morir. Por lo tanto, Él se despojó de esa condición para poder bajar. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Él se hizo como nosotros, para que nosotros entendamos que Él sabe todas las cosas que pasamos. Nunca le diga a Dios, tú no me entiendes. Nunca le diga a Dios, tú no pasas por lo que yo paso. No sea tan necio. Dios pasó por lo que usted pasa. Él pasó por todo. Él se hizo débil en su cuerpo como cualquiera de nosotros. ¿Ve? La Biblia no lo describe, pero Él también se tropezó con una piedra. Él también se lastimó un dedo. Él también tuvo hambre. Él también tuvo gripe. Él también tuvo fiebre. Él también tuvo todas estas cosas. Él también sintió todas estas cosas. Él también fue acusado. Miren, hermano, Jesús tenía 30 años, 32, 31, 32, 33 años. Había nacido con una sospecha de ilegitimidad, ¿correcto? Y 30 años después todavía era acusado de eso. No se les había olvidado. Todavía era acusado. 30 años después era acusado de hijo ilegítimo, de hijo de fornicación, de hijo de un adulterio, lo que sea. Todavía era acusado. Como citaba Douglas, sus propios hermanos dudaban quién era él. Sus propios hermanos no podían aceptar que él era el Mesías o lo que sea. ¿Recuerdan cuando ellos fueron con María y alguien dijo, ustedes saben, siempre hay un asomado, alguien que dice algo que no tiene que decir? Mira, tu madre y tus hermanos. Luego alguien dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Más bienaventurados son los que han creído lo que yo he predicado, dijo él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así es, hermano. Por lo tanto, al venir a semejanza nuestra, entonces él podía ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo cual es un intercesor, un sumo sacerdote, un intercesor, un ministrador. No hay un Dios como nuestro Dios, hermano. No hay un Dios que se haya hecho carne para morir por nuestros pecados. Miren el Dios de los musulmanes. La gente dice, no, es que Alá y nuestro Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque Alá no murió por ellos en una cruz. ¿O sí? No, pero Jehová, Jesucristo, sí murió por mí en una cruz. Así que no es el mismo Dios. Yo soy producto de la redención. Yo soy producto de una sangre derramada en el Calvario. Aleluya. Yo soy producto de una restauración completa. Bendito sea su nombre. Entonces vamos a entrar aquí, hermano, en el capítulo 3. Hasta donde podamos llegar en esta mañana y luego lo continuamos. Solamente estoy hablando 2 horas para ustedes. Estoy leyendo la Biblia y entrando en el contexto de cada versículo. Es maravilloso. La razón por la cual podemos entrar en el contexto de cada versículo es porque la luz vino a nosotros para mostrarnos la dimensión de la revelación de estas cosas. Pablo lo dijo claramente: yo voy a dejarles esto como un fundamento, pero yo no se los puedo abrir. Vendrán otras generaciones, vendrá un mensaje. Él dijo: yo sufro dolores de parto por los que están en la Odisea, aunque no los conozco, pero sufro dolores de parto por ellos. Gloria al nombre del Señor. Porque vendría un día en que estos fundamentos serían abiertos. Ve, por la palabra revelada del tiempo del fin. Entonces en el capítulo 3 hay una tónica similar a la que está usando Pablo en el capítulo 2. Él comienza con una tónica, porque eso de no descuidar una salvación tan grande, aun si no lo entienden todavía, es como, estoy parafraseando, aun si no entienden cómo no se debe, por qué no se debe descuidar esta salvación, entonces Pablo toma como un ejemplo puntual a Israel en el capítulo 3. Toma a Israel como un ejemplo para abrir el por qué no debemos descuidar esta salvación. Porque esto no es un juego. Aquí nadie está jugando. Se debe terminar eso en nuestra mente. Eliminen eso. De una buena vez sean creyentes bajo una experiencia. Sean creyentes que crean más allá
del hombre, más allá de la iglesia. Sean creyentes que crean en Dios, que le sirvan a Él. Porque si usted le sirve a Dios, usted sabe y está consciente que Él lo sabe todo. Usted no puede ocultar nada de Dios. Usted lo puede ocultar del pastor, usted lo puede ocultar de la iglesia, pero de Dios usted no puede ocultar nada. No es nuestro deseo estar ocultando nada, ¿verdad? No es nuestro deseo tener cabos sueltos en nuestra vida, ¿ve? Pero nosotros no queremos jugar el juego de la iglesia. Nosotros queremos ser creyentes, creyentes integrales de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que ahora nos está llevando Pablo. Pero Pablo, antes de comenzar a abrir la cuestión sobre Israel y el por qué no debemos descuidar la salvación, Pablo lo dirige. Es buena la palabra, porque fíjense, de acuerdo al contexto de lo que él está diciendo, lo dirige no a incrédulos, lo dirige a gente creyente. Les está haciendo una advertencia no al mundo, no a los falsos creyentes, no a los fronterizos, no a los incrédulos. Les está haciendo una advertencia a los creyentes. Les está abriendo el cuadro a ellos. Entonces leo el versículo 1 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aleluya. Qué tremendo versículo. No son perlas a los cerdos. No es un misterio que está siendo dado a gente que no le cree, que no lo cree. Pero está siendo dirigido a creyentes que realmente aman a Jesucristo. Pero se les da una advertencia para que no hierren, para que se mantengan fieles en la palabra de Dios. Por eso está diciendo, hermanos santos. Hermanos santos. Así como en los Efesios dice a los santos en Cristo Jesús. Y el profeta dijo, los llamó santos porque son santificados. Aquí está diciendo en hebreo a los hermanos santos. ¿Ve? No descuiden. Les estoy explicando en qué consiste esta salvación. Les estoy explicando lo que Cristo hizo, cómo se hizo menor que los ángeles, cómo vino para sufrir, cómo no rescató a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Les estoy abriendo todas estas cosas. ¿Ve? Para que él se hizo así para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Hermanos santos, no son una gente cualquiera, son una gente que ha tenido su día en el Calvario. ¿Ve? Y entonces al entrar en el misterio, todo ha sido cambiado para ellos. Todo ha cambiado para estos hermanos santos. Son santos. Ha cambiado todo para ellos porque han entrado en el misterio, en una dimensión espiritual. Ha cambiado para ellos la vida, ha cambiado para ellos la visión, ha cambiado para ellos todo. Ahora ellos están bajo una experiencia sobrenatural. Yo espero que sea así. Estamos cansados de la gente carnal que no entiende las cosas, que le sirve solamente al ojo. Estos creyentes, hermanos santos, ellos han entrado en una experiencia sobrenatural. Ellos han tenido su día en el Calvario por una palabra revelada que le ha sido revelada a su alma. No se mueve, oh hermano. Mire hermano, no hay nada mejor. Yo anhelo eso, ser un pastor de una iglesia espiritual, de una iglesia que crea en lo sobrenatural, de una iglesia que sepa dónde está parada porque ha tenido una experiencia con el Dios Todopoderoso. No está actuando bajo imaginación, está actuando bajo una experiencia. Como cuando Pedro lo dijo, nosotros estuvimos, nosotros lo vimos. Una experiencia, un testigo. Luego Pablo, que no lo vio en su cuerpo de carne, Pablo también tuvo la misma experiencia al encontrarse con él en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Eso lo hace a alguien inconmovible. Inconmovible en su fe, inconmovible en su convicción. Entonces lo que Pablo entonces está diciendo, ellos han pasado de muerte a vida, son hermanos santos. Son, fíjense la palabra hermosa aquí, son participantes del llamamiento celestial. Participo. Han despertado a una ciudadanía
no son del mundo. ¿Ves? Ahora son de Cristo. Han entrado al reino sobrenatural de Cristo. Y ellos están conscientes de que están aquí no para la carne, no para metas humanas. Ellos están conscientes de por qué de verdad han venido a esta tierra. Oh, hermano, qué tremendo. Una persona que esté consciente de que para qué ha venido a esta tierra. No estaría lloriqueando por cosas de la carne, por cosas de esta vida. Ellos saben para qué han venido aquí en la tierra. Ellos saben que no son de este mundo. Ellos están participando. Es una palabra tremenda, participando. Somos parte, estamos involucrados. Ya no estamos en oscuridad, sino que hemos venido a la luz. Están participando, noten, por un solo espíritu. Somos todos bautizados en un cuerpo. Estamos participando. Somos parte por el nuevo nacimiento de esta promesa. Somos parte del reino. Somos parte de Cristo. Todo lo que Él ha dicho es mío. Es para mí. Yo participo. Yo soy parte. ¿Cuántos están viéndolo? No, eso es para otro pueblo. No, es para mí. Soy participante. Participamos del llamamiento celestial. Es algo celestial, no es de este mundo. Eso lo cambia todo. Eso cambia la visión. Eso cambia la vida. Eso cambia las maneras. Eso cambia las prioridades. Eso cambia el corazón. Es tan tremendo, hermanos. Dios por medio de Jesucristo nos ha hecho participantes del llamamiento celestial. Se nos ha revelado el reino espiritual, sobrenatural. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nunca han subido al corazón del hombre. Son las cosas que ahora Él ha revelado para aquellos que le aman. ¿Ves? En nuestra edad, en nuestro tiempo, en nuestra dispensación, el misterio completo ha sido abierto. Fíjense, allá el Señor dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Lo dijo, ¿verdad? Luego los discípulos comenzaron a testificar de ese reino. Porque la escritura dijo, Pablo a los Efesios dice, el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Todo estaba basado en Él. Luego en el tiempo del fin, este misterio, este reino de los cielos, ve que Él, que era Cristo entre ellos, ahora este reino de los cielos ha venido a morar dentro del creyente. Por eso es que el ángel descendió. El ángel descendió con el libro abierto. Ese libro abierto estaba revelando el misterio del reino de los cielos. El misterio, vayan allá al mensaje. Señores, esta es la señal del tiempo del fin. El profeta dice, de eso es que estamos hablando, del misterio del reino de los cielos. Y nosotros hemos sido llamados y participamos del misterio celestial, del reino celestial de los cielos. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. La vida del Dios inmortal ha venido a morar en nosotros. Y uno de estos días será tan poderoso que nos imantará y saldremos de esta tierra. ¿Cuántos lo están creyendo? Gloria a Dios. Participantes. Estamos participando del reino celestial. Si ustedes lo pueden captar, un día él le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas estaban participando del reino celestial y me estaban adorando? Job no tenía el misterio revelado de esto, pero evidentemente Job estaba en él. Job estaba con ellos, porque él estaba, el profeta dice, él los estaba mirando, adorándole en su pensamiento eterno. En el mensaje, creo que es la simiente de la serpiente, el profeta dice eso. Ellos estaban adorándole en su pensamiento anticipado. ¿Ve? Ellos estaban, las estrellas del cielo estaban adorando, pero Job no lo sabía. El misterio no le había sido revelado. Pero como nosotros tenemos la revelación y hemos sido participantes del reino celestial, entonces nosotros tenemos la revelación de ese misterio. Nosotros estábamos adorándole allá y hoy tenemos la revelación de eso. Ya estamos allá participando. Gloria al nombre del Señor. Y muchos allá en el pasado lo supieron cosas especiales. Abraham lo supo, ¿correcto? Porque Abraham buscaba una ciudad
cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo se le ocurrió eso? Él sabía que había un reino celestial. Él sabía que había un reino celestial y por eso él estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jacob, un día Faraón le preguntó su edad. ¿Ustedes no captaron cómo Jacob le respondió a Faraón? Si quieren anótenlo y lean los Génesis 47:9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación. ¿Qué es peregrinación? Jacob sabía que él no era de este mundo, que él no era de esta tierra. Y él dijo: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. He llegado, es decir, los días de los años de mi peregrinación son 53 años. Los días de los años de tu peregrinación, los días de tus años de tu peregrinación, no somos de este mundo, somos participantes del reino celestial. El Calvario nos abrió el camino para participar del reino celestial. Y ahora el reino celestial descendió hacia nosotros por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sido participantes de eso? La vida de Cristo en nosotros, cambiándonos de manera que si alguno está en la vida de Cristo en él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Oh, hermano, gózate, alégrate. No estabas, un día estabas perdido en delitos y pecados. Hoy no lo estás. Oh, gloria a Dios. Participantes. Gloria a Dios. No fuimos llamados para un reino natural. Hemos sido llamados para un reino celestial. Algo sobrenatural. ¿Ves? Un llamamiento celestial, incluyendo el bautismo del Espíritu Santo, incluyendo un cuerpo transformado, incluyendo una ciudad celestial, incluyendo todo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Un éxodo espiritual. El primer éxodo de una tierra natural a otra tierra natural. El segundo éxodo de una condición natural a una condición espiritual. Un nacimiento. El tercer éxodo de una tierra natural a una tierra espiritual. Y de una condición natural a una condición sobrenatural. Aquí estamos, a las puertas de algo glorioso. Considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Miren, cada palabra es clave. Porque Él nos está diciendo, vamos a regresarnos ahí rapidito. No sé si te puedes regresar ahí a la escritura 3:1. ¿Están conmigo todavía, verdad? Por tanto, hermanos santos, participamos. Esta es la palabra clave aquí. Participantes. ¿Correcto? Ahora vamos aquí a la segunda, después de la coma, la segunda oración y la palabra clave. Considerad. Considera. Considera ahora esto. Si eres participante del llamamiento celestial, entonces considera. Si eres participante es porque cambiaste. Si eres participante es porque entraste en Cristo. Si eres participante es porque el Espíritu Santo ha hecho algo en tu vida. Si eres participante es porque naciste de nuevo. Si eres participante es porque la revelación de la palabra ha venido a ti. Entonces, si tú eres participante de todo esto y todo esto ha pasado contigo, considera. Considera, es una palabra tremenda. Considera. Considerad. Porque nos está invitando, ¿verdad? Nos invita a no hacer nada sin tener en cuenta a Jesucristo. Considera. Vas a dar un paso, considera a aquel que es apóstol y sumo sacerdote. Considera. No vayas a dar ese paso sin considerar. Considera. ¿Ves? Considera a Jesucristo. Es la preeminencia, es el que tiene liderazgo. Considera significa examina, medita. No lo hagas sin considerarlo, sin meditarlo. No lo hagas sin pensar en él. Allá cuando el diablo lo fue a tentar,
Mira, si eres el Hijo de Dios, hasta que estas piedras se conviertan en pan. Si Él no hubiera considerado, Él lo hubiera hecho, pero Él consideró. Él consideró, fue a la Escritura y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cuando usted se detiene y considera, Jackson, ahora, de ahora en adelante, considera. ¿Vas a hacerlo? Considera a Cristo, considera su palabra, considera su mensaje. ¿Te conviene hacerlo? Considera al apóstol, considera al sumo sacerdote, considera al Dios que te salvó, considera al Cordero que cargó la cruz. Considera, examina, medita, piensa, ora, considera. El diablo vino con su propuesta antiescritural y el Señor consideró. Miren el mensaje aquí, considerando nuestros caminos. Es que el mensaje es completo. Fíjense, considerando nuestros caminos. Vayan y léanlo. Dice el profeta, párrafo 39. Así hay muchos cristianos en esta noche que profesan ser cristianos y están engañando lo que confiesan ser. Uno de estos días llegará la muerte a su puerta y entonces usted tendrá que considerar sus caminos. Cuando Jacob consideró sus caminos, se quedó del otro lado del arroyo y oró toda la noche. Si los cristianos consideran sus caminos, disculpen, ahí dice cambio, pero es camino. Si los cristianos consideran sus caminos, eso los llevaría a la oración y al arrepentimiento. Sería diferente, el mundo sería diferente, la iglesia sería diferente y el pueblo sería diferente. Si una persona considerara su camino, si una persona considerara a Cristo, en vez de pegar el grito, considere. En vez de robarse eso, considere. En vez de engañar, considere. En vez del chisme, considere. En vez de irse allá a lo mundano, considere. Considere a aquel que murió. Considere a aquel que lo salvó. Considere lo que Él hizo. Si usted es participante del reino celestial, entonces usted estará preparado para considerar. Gloria al nombre del Señor. Qué gran revelación, qué gran cosa. Estamos leyendo con contexto los versículos, ¿lo entienden? ¿Ven? Es la revelación del Hijo. Primero lo identificó como Dios, quien hizo todas las cosas por la palabra de su poder, la imagen del Dios invisible. Y ahora Pablo está diciendo apóstol y sumo sacerdote. Consideren eso, mediten eso. Él lo llenó todo, lo abarcó todo. Fue el Cordero, fue el sacrificio, es el pariente redentor, es el Salvador, es el sanador. Ahora lo está llamando apóstol y sumo sacerdote. Vamos a considerar en esta mañana eso. Apóstol, un enviado. ¿Se dieron cuenta? Usted dice, hermano, pero ¿me puede mostrar cómo Él fue enviado? Se lo puedo mostrar en esta edad. Cómo Él fue enviado. Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo un ángel fuerte con el arcoíris sobre su cabeza y un libro abierto. Era un apóstol. Estaba siendo enviado. Aleluya. Estaba siendo enviado para abrirnos el misterio. Su apostolado, un enviado, estaba siendo enviado para abrirnos el misterio. Y lo llama sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Lo captan? Sumo sacerdote. ¿Qué era el sumo sacerdote? El único entre ellos allá que podía entrar una vez al año a la presencia de la gloria chequina para llevar la sangre a la presencia de la gloria chequina. Este sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, no entró en un santuario terrenal, entró en el santuario celestial. No lo hizo cada año, lo hizo una vez y para siempre. Lo hizo con la sangre que Él mismo había derramado. Esa sangre aboga por nosotros. Esa sangre nos limpia a nosotros. Esa sangre impide que nosotros seamos condenados. Esa sangre fue puesta entre Dios y nosotros y nuestro pecado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oh, hermano, cómo me gusta. El sumo sacerdote de nuestra profesión. Julia dice de bioanalista. Alfredo dice de esto. Keila dice de ama de casa.
Mayra dice de vendedora. No, esa no es tu profesión. Esa no es tu profesión. No, esa no es tu profesión. Usted dice, hermano, yo nunca me gradué. Hermana Miriam, usted dice, yo nunca me gradué, yo no tengo una profesión. No, hermana, es que no está hablando de eso. No está hablando de esa profesión. No, usted tiene una profesión. ¿Saben cuál es? Usted es creyente. Sumo sacerdote de tu profesión. Usted es cristiano. Esa es mi profesión. ¿Quieren saber cuál es mi profesión? Soy creyente, soy cristiano. Y yo te veo con esta falla. Tengo un sumo sacerdote de mi profesión. Tengo un sumo sacerdote que aboga por mí, porque Él sabe mis debilidades, Él sabe mis complicaciones, pero Él es el sumo sacerdote de mi profesión. Soy un creyente, camino en su fe, camino en su palabra. Soy un creyente, esa es mi profesión. Alguien dice, tú no eres nadie. Yo sí soy alguien, soy un creyente, esa es mi profesión. Y tengo un sumo sacerdote de mi profesión. Alguien que aboga por mí. Alguien que entró al santuario del cielo y presentó la sangre a favor mío. Aleluya. Ustedes pudieran considerar como el enemigo ha traído sombra a nuestro entendimiento, hermano. Pero si entendiéramos estas cosas, es una gran cosa. Un sumo sacerdote que tiene acceso a Dios. Es una intercesión perfecta. Porque el sumo sacerdote introducía la sangre a la presencia de la gloria Shekinah. Y este sumo sacerdote lo ha hecho a la presencia de allá del trono del cielo. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, considerando ahora el versículo 2, ¿les parece precioso? Fíjense cómo estamos leyendo la Biblia. Estamos leyendo la Biblia, estamos en el verso 1 y ahora vamos a pasar al verso 2. Aleluya. Qué tremendo. Vamos a pasar al 22 entonces. El cual es fiel al que le constituyó. Me gusta mucho eso. Este sumo sacerdote, este redentor, este hijo. Recuerden que Pablo lo que está trayendo aquí es la revelación del hijo. Hebreos capítulo 1 versículo 1. En estos postreros días Él nos ha hablado por el hijo. El Hijo en su manifestación vino como el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, y en el milenio será el Hijo de David. Esta revelación fue traída por el Hijo del hombre en los días de la voz del séptimo ángel. Aleluya. ¿Ve? Y ahora el Hijo de Dios está viniendo a morar en nuestros corazones. Todo tiene que ver con el Hijo, el cual es fiel al que le constituyó. Este Hijo es fiel. ¿Ve? Es algo muy tremendo. La gente casi que no entiende esto, porque ellos inmediatamente tratan de hacer una separación. No hay una separación física, es una separación ministerial, es una separación de un oficio. ¿Ve? Dios es trino en sus oficios, no en su persona. Él es un Dios con un oficio trino de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando Él está diciendo aquí, el cual es fiel a aquel que le constituyó, se está refiriendo que le constituyó el Padre. Porque el Padre había pensado acerca de esta redención, pero el Padre supo que Él como Padre no podía. Por eso es que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y entonces vino y se hizo menor que los ángeles. Aleluya. Era el mismo Padre, pero ahora en el oficio de Hijo, el cual es fiel al que le constituyó. Pero sabiendo el Padre que cuando Él viniera como Hijo, Él iba a ser fiel a su propia palabra. A su propia palabra Él iba a ser fiel. Como también, y aquí pone el ejemplo para introducirnos hacia Israel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, y menciona una casa. ¿Ve? Pablo lo había dicho, lo hizo menor que los ángeles, etcétera, para poder morir por nosotros, ¿ve? Para poder llevar la culpa. Entonces lo tremendo es que cuando Jesús estaba en la cruz, Él llegó a decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Fíjate, ¿por qué me has desamparado? Lo que Él hizo, lo que Él estaba cargando, Él estaba cargándolo, nuestros pecados, nuestras fallas.
Y llegando a la cruz, algo tremendo. Él llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Sin embargo, Pablo, sin embargo, Jonathan, el Padre lo había desamparado, porque era escritural que lo desamparara. Sin embargo, él no se apartó de la palabra. Esa es la parte que Dios quiere que aprendamos. Padre, ¿por qué me has desamparado? Voy a blasfemar, voy a retroceder, voy a dejar. No, Padre, me has desamparado, pero me quedo con tu palabra. Aleluya. Sigo adelante, sigo cargando la cruz. Hay un cometido, sigo amándote, sigo adorándote, sigo creyéndote. Tengo esta prueba, tengo esta otra prueba, tengo esta otra prueba, pero sigo amándote. He orado y todavía no veo mi sanidad, pero sigo creyéndote. ¿O acaso no dice eso la Biblia? Cuando los jóvenes hebreos fueron allá, iban a ser lanzados al horno ardiente, ellos dijeron: nuestro Dios es poderoso para librarnos del fuego de ese horno. Pero se aseguraron de decir esto: pero si Él soberanamente no quisiera librarnos, de todas maneras le seguimos creyendo. Yo les pregunto a la iglesia en esta mañana: ¿hay todavía esa raza? ¿Existe todavía esa raza? ¿Cuántos son esa raza? Denle un aplauso al Señor. Él no se detendría en su propósito. Dios tenía que dejar que él sufriera. Debía hacerlo. Sin embargo, Jesús se mantuvo fiel al llamado, fiel al encargo. ¿Podrá la iglesia hacer eso? Y entonces menciona a Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento. Lo menciona a él y no a Elías. Quizá usted se pregunte, como gentil, como la novia gentil, dice: ¿por qué no mencionó a Elías? Y dijo: Elías es que fue fiel sobre toda la casa de Dios. Porque él se le encomendó a Moisés la construcción del tabernáculo. Y Israel venía a ser un tipo de la novia aquí. Todo lo que pasó con Israel en el desierto y en Egipto y todo eso es tipo de nosotros. Por eso es que Pablo está tomando esto. Dice: no descuidemos una salvación tan grande, no sea que nos deslicemos. Y ahora empieza a tomar a Israel como un tipo para que lo vean más claramente. ¿Correcto? Y entonces dice que Moisés fue fiel en todo sobre la casa de Dios, porque fue a Moisés que se le encomendó construir esa casa donde Dios como un tipo moraría. ¿Correcto? Siendo tan solo un hombre natural y caído como lo fue Moisés, de todas maneras fue llamado fiel. No falló en la construcción de eso, no se apropió del dinero, no agarró las cosas para él, fue fiel. ¿Ve? Fue fiel en esa construcción, dirigió toda bien la obra, la dirigió bien, hizo todo correcto, fue fiel en todo eso. Entonces, si este hombre, dice, Pablo está diciendo, si este hombre fue fiel en todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, entonces, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿ve? Si Moisés tuvo gloria, tanto fue la gloria que se ponía un velo delante de su rostro para que no se fijaran en aquella gloria que había de perecer. Y si Moisés tuvo gloria, tanto mayor, digno de gloria es este Jesús, este Hijo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Aleluya. Entonces aquí Pablo está llevando esto a una dimensión grande, porque está poniendo a Jesús, disculpen, está poniendo al Hijo como más que un profeta. Él fue el Dios profeta. Ahora Moisés fue un profeta y él tuvo gloria, pero el Hijo tiene mayor gloria.
Porque el Hijo hizo al profeta, hizo a Moisés, hizo el tipo, hizo la sombra, hizo el mundo, hizo la tierra, hizo los mares, hizo el sol. ¿Cuánto más honra tiene aquel que construyó la casa que la casa misma? Gloria a Dios. Nos empeñamos en engrandecer a los hombres. No, engrandezcamos al Dios de los hombres, no a los hombres. Ustedes tienen sus pastores, ustedes aman a su pastor, está bien, ámele, ore por él, pero él es un hombre. Agradezca y glorifique el nombre de su Dios. Él fue el que murió por usted, él fue el que derramó su sangre. Él tiene más gloria que cualquier hombre, porque él fue el que construyó, él fue el que trajo a existencia a esos hombres. Él fue el que murió. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, Jesús vino para él primeramente a hacer la casa espiritual. Moisés hizo una casa literal. Jesús vino para hacer una casa espiritual para Dios. Primeramente en él habitó la plenitud de la deidad. Él fue esa casa ya hace 2000 años. La casa donde moró el Padre, la casa donde moró el Espíritu Santo en su plenitud. Pero la razón de la cual él fue esa casa ya hace 2000 años, el hombre ungido, fue para edificar entonces la casa espiritual donde él moraría. ¿Correcto? Esa casa espiritual es la novia. Gloria a Dios. Cuánto mayor gloria tiene el que construyó la casa que la casa. Aleluya. ¿Ves? Pero la casa que él construyó es esta novia. Esta novia. Vamos a leer al profeta. En Cristo el misterio de Dios revelado. Y en este tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad. Este momento cada vez está más cerca. ¿Correcto? Primeramente ya lo vimos expresado en el profeta, porque él traería esto a través del profeta y de la novia. ¿Correcto? Y en este tiempo llegaría un momento, el profeta mismo lo dijo, él lo ha hecho durante estos días para vindicar que su presencia está entre nosotros. Por eso lo hizo. Pero llegará el tiempo cuando la apertura venga, que lo que ustedes han visto en parte, en una forma parcial, será manifestado en una forma total. Amén. La deidad, entonces eso nos involucra a nosotros. Y en ese tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad. La deidad por medio de su iglesia. Tener la preeminencia en esta iglesia. Oh, hermanos, ve, una iglesia que está bajo autoridad de él, bajo preeminencia de él. Tener la preeminencia en esta iglesia. Oh, hermanos, que el hombre ungido, ahora el pueblo ungido. Oh, hermanos, para traer de nuevo a la novia y al novio ungido. Ungida por medio de ¿qué? Por medio de aceptar lo que Eva rechazó. ¿Qué rechazó Eva? El plan original, la palabra original. Esta novia no la rechaza, esta novia la cree. Regresando de nuevo con la unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu. Ven, ungido con la palabra. Lo que Eva rechazó, él regresa de nuevo y nosotros lo aceptamos. Así dice el profeta, así dice la palabra. Yo pregunto, ¿cuántos lo aceptan? Gloria a Dios. Sigamos aquí entonces. Versículos 4 y 5. Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Toda casa es hecha por alguno. ¿Ve? Pero estamos hablando no de una casa más, no de cualquier casa. Allá en el libro de Ageo, la gloria postrera de este templo será mayor que la primera. No un templo. ¿Qué casa me edificaréis? Si bien es cierto que el Dios Todopoderoso no habita en templos hechos de hombre. Esta casa es la verdadera casa. Es de lo que se trataba este misterio. ¿Ves? Más allá
más allá del Señor. Entienda eso, más allá del Señor, porque la razón del Señor fue para poder traer la casa. Él fue la cabeza, la iglesia es su cuerpo. En Él moró la plenitud, pero Él era el hombre ungido. Pero ahora ellos estaban en Él, la casa estaba en Él. Los creyentes estaban en sus lomos, eran genes de Él. Y cuando Él fue al Calvario, ellos murieron con Él. Y cuando Él resucitó, ellos resucitaron con Él. Y cuando el Espíritu Santo vino, estaba expresando ahora sobre estos genes la vida de Él, para manifestar ahora la vida o la palabra que es Él a través de ellos. Por eso es que decíamos en un mensaje pasado, hace un tiempo, decíamos, la novia es la manifestación o es el atributo de Dios, el último, digámoslo así, por si ustedes me pueden entender, el último atributo que Dios manifestaría con respecto a sus hijos es esta novia del tiempo del fin. Oh, hermano, ¿recuerdan ustedes que llegaría un tiempo en que aparecería un anciano de días? Apareció, ahí está la peluca blanca. Apareció, y si ustedes son espirituales y me pueden entender, fue la última vez que este anciano iba a tener un hijo. Aleluya. Y sería esta novia. ¿Sabían ustedes que la novia es un atributo de Dios? Así como Salvador es un atributo, así como Sanador es un atributo, así como Redentor es un atributo, también nosotros como novia somos atributos. ¿O acaso Eva no fue sacada de Adán? Eva era un atributo de Adán, y la novia es un atributo de Cristo. Por eso fue algo glorioso lo que sucedió en Pentecostés, porque ese atributo comenzó a ser expresado, y por eso es glorioso lo que sucede en este día, porque ese atributo es consumado. Aleluya. Ojalá que ustedes entiendan todas estas cosas. Ve, vamos con el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y lo explica Pablo, ¿ve? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Quién iba a pensarlo? Nosotros somos la casa de Dios, donde Dios mora, donde Dios habita. Si retenemos, Pablo condiciona o nos explica que entendamos, para que no todo el mundo diga yo soy la casa de Dios, para que no todo el mundo trate de meterse en ese paquete de decir que es la casa de Dios. Pablo condiciona, trae la condición. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si usted retiene eso firme, aleluya. ¿Ve? La casa somos nosotros, pero la evidencia de eso es si retenemos la palabra, si nos quedamos firmes con ella. Abraham se quedó firme con ella por 25 años. Noé se quedó firme con ella 120 años. Esta novia se va a quedar firme con ella hasta el fin. Digan amén si lo creen. Consideremos todo esto que ha sucedido. Consideremos esta salvación. Consideremos al autor de todo esto. Consideremos la columna de fuego que ha venido. Consideremos al Redentor pariente. Consideremos la columna de fuego. Consideremos esa constelación de ángeles. Consideremos todo esto. Y al considerarlo, tengamos confianza. Y retengamos las cosas que hemos oído y avancemos. Ya dice, hermano, necesito pruebas. Oh, hermano, todo esto está lleno de pruebas. ¿No es una forma bonita de leer la Biblia? Una casa espiritual, no como Moisés, que edificó una con pieles de tejones. Sin embargo, allí descendió la gloria chequina. Esta es la casa espiritual, la novia. ¿Quieren ver algunas características? Vamos a hacer un paralelismo. Paralelismo entre aquello y esto. Para que ustedes vean que aquella casa, miren hermanas, déjenme honrarles a ustedes mencionando sus nombres.
hermana Ismeira y hermana Selene, hermano Sergio, ustedes que nos visitan, aquella casa que hizo Moisés, de la cual él recibió gloria, él fue fiel sobre todo aquello que hizo. Esa casa la hizo Dios, aunque era una casa natural, con tremendas cosas sobrenaturales, una gran manifestación sobrenatural. Pero esta última casa que estamos hablando, cuya casa somos nosotros, ahora miren ustedes cómo Dios la hizo. Ahora vamos a ver un paralelismo entre el tipo y el antitipo. El tipo fue allá la sombra, el antitipo es la realidad, lo que nosotros tenemos. Ustedes lo tienen, yo lo tengo, todos nosotros lo tenemos. Aleluya. Vamos a ver, allá en la sombra tenemos a un profeta llamado Moisés. Acá tenemos un profeta, Malaquías 4:5. Allá tenemos una columna de fuego, ¿ves? Que primeramente se encontró con el profeta en la zarza ardiente. Acá tenemos la columna de fuego que primeramente se encontró con el profeta. Él estaba testificándole: hay una presencia del ángel del Señor conmigo. En los servicios hay una presencia del ángel del Señor. Hay una luz que viene. Nadie lo estaba creyendo, nadie lo estaba aceptando, hasta que luego, para que pudieran creerlo, la columna de fuego se dejó fotografiar. Y el profeta dijo: les dije muchas veces que eso estaba en los servicios, y ahora tienen su fotografía. Aleluya. Allá estaba la columna de fuego, aquí estaba la columna de fuego. Tenemos un ministerio con el poder de la palabra hablada allá, ¿no es verdad? Un ministerio con el poder de la palabra hablada, a un poder creativo. Llamó moscas, llamó piojos, llamó ranas para juicio. Aquí tenemos un ministerio con el poder de la palabra hablada, poder creativo. Llamó existencia ardillas. ¿Para qué? Allá para juicio. Aquí para mostrarnos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No fue un profeta que lo hizo, fue el Hijo del Hombre que lo hizo. Allá tenemos un profeta que recibió la ley, que escribió el dedo de Dios. ¿No es verdad? Aquí tenemos un profeta que recibió un libro abierto, abierto por el Cordero. Aleluya. Allá lo recibió en el monte Sinaí, aquí fue recibido en el monte del atardecer. ¿Se están dando cuenta, hermano? Allá fue un tipo, aquí es la realidad. Allá fue para un pacto que iba a perecer, aquí es para un pacto eterno. Allá fue para edificar un templo que iba a salir, que iba a perder vigencia. Aquí es para un templo llamado la novia. Un templo eterno, una novia eterna, una novia que recibirá la vida inmortal del Dios Todopoderoso. ¡Oh, iglesia! Anímate en esta mañana. Ten inspiración las cosas que Dios nos ha dado. Allá vemos que Dios descendió en una nube. Aquí Dios descendió en una nube. Por eso fue que dije: mira, póngamela ahí, por si se nos olvida. Gloria al nombre del Señor. Allá las tablas, aquí el libro abierto. Aquí el ángel fuerte, que era el cordero que venía ahora en la forma de un ángel fuerte. ¿Para qué vino, hermano? Allá Moisés llevaba las tablas y encontró al pueblo. Aquí está donde la cosa se empieza a poner dura, adorando un becerro de oro. Y Moisés agarró las tablas y las tiró y las rompió. Pero aquí vino un ángel fuerte y trajo el libro abierto, el título de propiedad. Nos trajo el título de propiedad. En el mensaje de la unión invisible, el profeta dice: ese fue nuestro certificado de matrimonio. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿No creen ustedes que es maravilloso? Déjenme avanzar entonces un poco más. Es maravilloso. Pero aquí es donde la cosa empieza a tomar un giro. Yo estoy solamente guiándome por lo que Pablo viene diciendo, versículo por versículo.
Pablo entonces empieza a hablar de este profeta Moisés, de que fue fiel sobre toda la casa de Dios, pero dice, pero hay uno que es más fiel. Aquel hizo una casa que iba a perecer, este hizo una casa y cuya casa son ustedes. Si es que ustedes pueden tener confianza y tener una confesión de que ustedes son fieles y tienen una esperanza viva en la promesa que se les ha hecho, y ustedes se mantienen creyéndolo. Si ustedes son fieles, entonces el versículo 7, por lo cual, después de haber recibido toda esta revelación, todo este misterio, después del libro abierto, haber venido y la revelación haber sido traída, por lo cual, como dice el Espíritu, no ningún hombre, el Espíritu, si oyeres hoy su voz. Aquí nos detenemos en la coma. Si oyeres hoy su voz. ¿Ve? Si oyeres hoy su voz. Este mensaje es la voz, ¿correcto? No es la voz de un hombre, es la voz de Dios. Me voy a adelantar. Versículo 13 dice: entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz. Nuestra dispensación hoy. Pablo podía decir, si oyeres hoy su voz. Lutero podía decir, si oyeres hoy su voz. Yo puedo decir, si oyeres hoy su voz. Aleluya. ¿Ves? Nuestro día de visitación, nuestro hoy. Si oyeres hoy su voz. Entre tanto que se dice hoy, hoy Él ha descendido, hoy Él ha venido. Hoy descendió, la voz de Él fue traída hoy. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer al profeta entonces. Para escuchar su voz, no mi voz, sino su voz, está la voz de Dios. Sí, yo me equivoqué y me perdonan eso. Me equivoqué en el título. El mensaje se llama La voz de Dios en los últimos días. ¿Correcto? Entonces vamos a leer aquí. La voz de Dios en los últimos días del año 63, enero del 63. Y la voz de Dios, ellos dicen, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Porque para hoy, en ese entonces, estaba un profeta vindicado. Por eso es que sabemos que es la voz de Dios. ¿Quién vindicó este mensaje? Lo vindicó algo sobrenatural. Por eso estoy hablando de que esa misma columna de fuego vino. Tenemos la fotografía. El profeta dice, tienen una evidencia más real que si lo vieran. Porque si lo ven, probablemente los engañe su vista y vea un espejismo. Pero esa fotografía es una prueba científica de que Él está en la escena. Porque para hoy, en ese entonces estaba un profeta vindicado. Ahora, ¿cómo sabemos hoy que es la voz de Dios? Porque es la manifestación de la palabra del profeta. ¿Qué significa la manifestación de la palabra del profeta? Lo que significa es que cuando el profeta ha dicho algo, entonces ahí viene el cumplimiento de eso. Y cuando este profeta venía y decía, así dice el Señor, más atrás venía el cumplimiento de eso. El discernimiento traía luego el cumplimiento de eso. Lo que vindicaba que lo que él estaba diciendo no era de un hombre, sino que era de Dios. Este es profeta de Dios. Y una verdadera voz de Dios únicamente trae otra vez a ese Dios sobrenatural verdadero y viviente, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que esa es la voz de Dios, porque esa hay tantas otras en las otras esferas que casi apaga aquella. Pero recuerden, ella resplandecerá, ella saldrá, ella hará. El resultado de todas las señales sobrenaturales fue para traer la voz. ¿Correcto? No el timbre de la voz. Voy a decir esto claramente. No estamos hablando del timbre de la voz. La voz es el mensaje. La voz no es el timbre de la voz, sino el mensaje. ¿Ve?
la voz de Dios es el mensaje. Dios nos lo dejó en cintas, ¿ve? Pero no el timbre. Aunque nos dejó el timbre, es la voz, el mensaje. ¿Cuántos creen eso? Ustedes no se están alimentando de la palabra de un hombre. Ustedes se están alimentando del cuerpo palabra de nuestro Señor Jesucristo, la voz. Recuerden la escritura en Hebreos 3:7. Si escuchares hoy su voz. Estamos viendo que estamos escuchando su voz. No la voz de un hombre, no el timbre de la voz de un hombre, sino el mensaje. ¿Cuántos han escuchado la voz de Pablo? Pero escuchamos y tenemos la voz, el mensaje. ¿Correcto? Allá la voz de Dios estaba saliendo por medio de canales. Eso es lo que hemos visto aquí. La voz de Dios siendo traída por medio de un canal. El profeta lo llamó un profeta es un reflector, dijo un canal. En Hebreos capítulo 1, los ángeles son canales. Los mensajeros, los ministros son canales. Ellos no son los que producen el poder. Ellos no son los que producen el don. El don les es dado a ellos, pero el don es de Dios, no de ellos. Si un ministro se para y dice, ese fue el gran error de Moisés, yo voy a hacer que esta roca brote agua. Mintió, no era él, era Dios. Pero él quiso gloriarse. Ese fue el gran éxito de Malaquías 4:5, que siempre dijo: he aquí es el Señor, he aquí es el Señor, no soy yo, es el Señor. Los ministros estamos puestos para un trabajo, pero no podemos hacernos reyes de la iglesia, dueños de la iglesia. No somos dueños de la iglesia, Dios es el dueño de la iglesia. Cristo es el que murió. Nosotros somos instrumentos para traer un mensaje, pero después que la unción nos deja, no somos nada. Esa es la verdad. Gloria al nombre del Señor. Vamos con una segunda cita aquí. A este sí le puse el nombre correcto, la voz de la señal. Cada señal de Dios es seguida por una voz. La señal, este gran ministerio lleno de señales sobrenaturales, fue para atraer a los creyentes porque venía una voz. Durante los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, ¿ven? Cada vez que Dios da una señal verdadera, hay una voz que la sigue. Cuando ustedes ven venir algún tipo de fenómeno y lo ven moverse y no cambia algo, entonces eso no vino de Dios. ¿Ven? Dios no solo muestra señales para mostrar no solo muestra señales para mostrar que Él es Dios. Hay una voz que sigue esa señal. Un mensaje que viene y abre el misterio del libro. ¿Para qué fue el mensaje? Para abrir el misterio del libro. Las cosas que estaban ocultas y que no entendíamos. Pero durante los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio del libro sería consumado, como él lo había venido anunciando a los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A dónde estamos? Si escuchas hoy su voz, ¿la has escuchado? ¿Cuántos testifican que la han escuchado? Entre tanto que se dice hoy. ¿Por qué está diciendo eso? Para vindicar que Él está, que no es el hombre, que es hoy, Él hoy. El gran yo soy está hoy entre nosotros. Fíjense, el gran yo soy está hoy. Si escuchas hoy su voz, hoy. Aleluya. Para que ustedes vean, vamos a leer al profeta. Ustedes saben que leer al profeta es algo extraordinario. Que estamos leyendo la voz, reconociendo el día su mensaje. Ustedes saben que me voy a parar cuando tenga 2 horas de mensaje. No les voy a decir cuánto llevamos. Oh, ustedes hombres en otras tierras donde escucharán esta cinta, ¿no podrá usted despertar, hermano mío? Si escuchaste su voz, estás escuchando su voz.
donde escucharán estas cintas, donde vendrá este mensaje. Ustedes lo leerán, ustedes lo tendrán, ustedes lo escucharán, ustedes lo predicarán. ¿No podrá usted despertar, hermano mío? ¿O esto le enceguece? ¿Lo descartaría y lo llamaría profecía falsa cuando es vindicado allí ante usted por el mundo, por la edad, por la gente, por el Espíritu Santo quien lo escribió? Es vindicando tanto en lo natural, lo espiritual y lo material. Todo lo que él dijo se ha cumplido y ha sido probado. Los sellos están abiertos. Eso nos ha sido revelado. Nosotros vemos lo que a ellos se les escapó. Ustedes que quieren debatir y discutir en cuanto a la simiente de la serpiente y el bautismo en agua y todo eso, ustedes están cegados y no lo saben. El Dios de este mundo los ha cegado de eso. Ustedes no lo saben. Así también ha separado, ahora está hablando de separación, ha separado él a su novia de entre las denominaciones en este día postrero. Por su palabra prometió por Malaquías 4, cortó su novia, la separó de entre las demás iglesias, separó sacando a su novia. Si escuchaste su voz, te ha separado. Entonces dice Pablo, si lo escuchas, si escuchaste su voz, podríamos quedarnos en eso de la voz un buen rato. Pero yo sé que ustedes entienden que hemos escuchado su voz. Entonces aquí está Pablo trayendo a lo que había pasado con Israel. No endurezcáis vuestros corazones. Si le escuchaste, si le estás escuchando, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y me vieron mis obras 40 años. Escuchen esto, entendamos muy bien, es muy fuerte lo que está diciendo él. No endurezcáis vuestros corazones. Y pone de ejemplo como en la provocación, en los días de la tentación en el desierto, donde me tentaron, fueron tan osados que yo les había dado una promesa. Además de haberle dado la promesa, le probé la promesa, como acabamos de leer al profeta diciendo, completamente vindicado, material, espiritual, por profecía, por la palabra, completamente vindicado. La ciencia, todo lo vindicó, que Dios descendió, que Dios fue el que habló. El testimonio que hay audible en la cinta de discernimiento de eventos sobrenaturales, completamente vindicado. Si ustedes han escuchado todo eso, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, que después de haberle mostrado todo mi poder en Egipto, sacado creación, ranas, piojos, el agua vuelta en sangre, la oscuridad y todo lo que les mostré, todo el poder, la columna de fuego y todo lo que les mostré a ellos, me provocaron porque dudaron de mí en el día de la tentación en el desierto, donde me intentaron vuestros padres, me probaron, a pesar de que vieron mis obras sobrenaturales por 40 años. Milagros durante 40 años. La columna de fuego durante 40 años. El maná durante 40 años. La roca herida durante 40 años. Aquella serpiente que le salvó la vida 40 años. Milagros. Ni uno de ellos se les desgastó el calzado. 40 años. El vestido no se les envejeció. 40 años. Moisés tenía un bolsito llamado zurrón y ahí tenía la medicina. La medicina era: yo soy Jehová que sana tus enfermedades. 40 años. Oh, iglesia. Ahora no piensen allá en Israel. Pensemos en nosotros. ¿Ve? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Me hastié.
Me cansé. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante: los vomitaré. No eran fríos, no eran calientes, eran tibios. Cuando se les hacía el milagro estaban contentos. A los 2 días ya estaban murmurando de nuevo. Me disgusté con esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mi tema se llama entrando en el reposo. Evidentemente no es en el capítulo 3, sino en el capítulo 4 donde lo vamos a tocar. Entonces, hermanos, miren el espíritu. ¿Cómo fue que ellos lo rechazaron? ¿Cómo fue? Porque ellos, no fue porque eran unos mundanos. Entiendan esto, iglesia. Entiendan esto. ¿Cómo ellos lo rechazaron? ¿Cómo ellos lo rechazaron? No fue porque eran unos mundanos. Israel no era eso. Israel era una nación bajo Dios. Israel, cada israelita que nacía era entrenado en eso. Era entrenado en algo espiritual. Era entrenado en algo sobrenatural. Así que no era porque ellos eran unos mundanos que iban al cine y todo eso. No. Era por las acciones que ellos hacían. Eran porque ellos procedían carnalmente, humanamente, incrédulamente. Dios estaba mostrándoles sus grandes obras y ellos todavía dudaban, a pesar de que veían lo sobrenatural entre ellos. ¿Qué clase de gente es esa? Oh, Dios mío. Espero que la iglesia entienda lo delgado de esta línea por lo cual nosotros estamos andando. Dice el profeta, Hebreos capítulo 3: ahora Dios tenía a su pueblo en un reposo inestable. Está refiriéndose a Egipto. Ellos estaban allá en Egipto, estaban fuera de su posición correcta. Ellos estaban fuera de su patria. Ellos eran extranjeros y peregrinos. Y Dios los iba a traer a ese lugar de ese lugar de encierro en Egipto a la tierra patria. Es un tipo de hoy. Nosotros somos inestables. Inestables. Este mundo es inestable. Esta vida es inestable. Esta salud es inestable. Esta condición es inestable. No hay nada que usted haga en este mundo que sea estable. Todo es pasajero, todo es perecedero. Son vanidades ilusorias. Son vanidades ilusorias. Lo único estable es a lo que Dios nos está llevando a nosotros, que es la palabra. Entonces dice, en la provocación, esta palabra es tremenda. Vigílela. Vigila esta palabra en esta mañana. Cuando me provocaron, dice. Es tremendo, hermano. Porque la palabra provocación no es hecha, no sale de buenas intenciones. Provocación no es si usted provoca a alguien, usted no lo está provocando para buenas intenciones. Usted está provocándolo para un tropiezo, para una tentación, para alejarlo, para hacerlo que la persona salga de sus casillas. Lo está provocando, ¿entienden? Y ellos lo provocaron. Dios nunca, perdonen la expresión, nunca pisó el peine. Nunca. Lo provocaban y Dios seguía ayudándolos. Lo provocaban y Dios seguía supliéndoles. Lo provocaron cuando no tenían aguas para beber y blasfemaron, y Dios vino y le endulzó el agua. Cuando no tenían carne y estaban, fíjense, Dios les había dado el maná y estaban lloriqueando, querían carne. Alimento de ángeles Dios les había dado. No había infecciones en ese alimento, no había malos problemas en ese alimento, no les caía mal en sus estómagos ese alimento. Me imagino que fue el tiempo en que tenían una mejor digestión, todo ese tiempo, y sin embargo estaban diciendo, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Oh, hermano, qué duros,
Qué lomo tan duro tenía esa gente. Y Dios les dio carne. ¿Ven, hermano? Provocaron a Dios. Provocar. Pablo usa esa palabra. Tentaron, provocaron, incitar. Incitaban a Dios a ejecutar algo que los volviera a pedazos. Eso es lo que estaban haciendo. Incitando a Dios, provocando. ¿Ve? Provocar es del diablo. Nunca usted provoque a alguien. Nunca usted provoque a un hermano. Nunca usted provoque problemas. Nunca usted provoque ninguna confusión. Sea claro, sea verdadero, sea genuino. No provoque. ¿Ven por qué las hermanas se tienen que vestir correctamente? Porque no tienen que estar provocando. No tienen que provocar. Es incorrecto provocar, tentar, incitar. Eso viene del diablo, no de Dios. Dios nunca cayó en esa tentación, en esa provocación, en esa tentación. Dios fue paciente. Y en Cades Barnea, cuando ellos entraron a la tierra para espiarla, o para, sí, aquellos espías, esos 12 espías entraron en Cades Barnea, cuando ellos vinieron con aquel reporte nefasto, ellos decidieron, ve hermano, ellos decidieron, no vamos a ir, no vamos a entrar, no vamos a luchar, no vamos a ir. Dios se cansó y dijo: 10 veces me han tentado. 10 veces lo habían tentado durante esos 3 años. 10 veces lo habían tentado. Y ahora, por cuanto ustedes han hecho esto, no entrarán. No entrarán. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán a mi reposo. Oh, hermano, Dios tenga misericordia. ¿Nos vemos nosotros? Esto fue tan fuerte que Dios juró, hermano Juan Carlos. Fíjense, en Génesis 22, cuando Dios vio que Abraham hizo aquel gesto tan tremendo de creer su palabra, se presentó el ángel de Jehová y dijo: y Jehová juró por sí mismo que su simiente, la simiente de Abraham, poseería las puertas de sus enemigos. Oh, hermano, y él cumplió eso a cabalidad. Pero ahora aquí está diciendo: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Oh, hermano, ¿quiénes le tentaron? ¿Quiénes le provocaron? Los que habían escuchado el mensaje del profeta, los que habían visto la columna de fuego, los que habían visto las ranas, los piojos siendo creados. ¿Quiénes le están tentando hoy? ¿Los bautistas? ¿Quiénes le están tentando hoy? ¿Los pentecostales? ¿Quiénes le están tentando hoy? ¿Los católicos? ¿O los que han recibido, dicho que han recibido el mensaje? ¿Correcto? ¿Quiénes le están tentando hoy? Hermano, estoy alarmado. Estoy alarmado con las cosas que están pasando. Estoy alarmado que el ministerio esté tan descuidado con la iglesia. Estoy tan alarmado que las redes sociales se están comiendo a la juventud y a los viejos y a los jóvenes y a todo el mundo en las iglesias. Estoy alarmado que ahora las jóvenes de las iglesias están haciendo show frente a TikTok, vistiéndose frente a TikTok, mostrando sus outfits frente a TikTok. Voy a usar esta falda, voy a usar esta blusa, estoy usando esta crema. Oh, hermano, ¿por dónde fue? ¿Por dónde fue que nos descuidamos tanto? ¿Cómo es posible que dejemos que eso esté ocurriendo? Muchachas exhibiéndose. Y entonces cuando usted va y lee los comentarios mi amor, estás bonita, esto, aquello, lo otro. La santidad se acabó, se fue.
Oh, iglesia, en esta mañana, ustedes que son una responsabilidad que Dios puso en mi corazón, en mi vida, en mi ministerio, apártense de eso. Apártense de esa cosa cochina de TikTok. No lo tengan ni siquiera en su teléfono. Háganme caso. Es inmundo el asunto y ustedes lo saben. Ustedes saben que es inmundo. Ustedes lo ven y saben que es inmundo. ¿Por qué lo dejan? No me provoquen. No me tienten. Si ustedes escucharon mi voz, si ustedes han escuchado el mensaje de santidad que se les ha traído, no provoquen a Dios, no tienten a Dios, saquen la inmundicia de su vida, de su casa, de sus cosas. Outfit. Ahora son todos outfit. Ridículos esos. Cristianos pareciéndose al mundo, a Hollywood. Luego entonces vienen con los dones que Dios les ha dado y hacen live para ganar dinero. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde está Dios en eso? ¿Dónde está los santos en eso? Y en la iglesia ni siquiera se les ve cantando un canto especial ni nada. No tienten a Dios. No provoquen a Dios. No traigan al diablo en medio de nosotros. Saquen esa cosa. Dios nos llamó a santidad, una iglesia santa. Si oyeres hoy su voz, si hoy Dios nos ha hablado, si hoy Dios ha enviado un mensaje, no lo provoquemos. No provoquemos a Dios. No hagamos lo que ellos hacen. No vivamos como ellos viven. Seamos un pueblo separado. Oh, hermano, ustedes están de acuerdo, ¿verdad? No sean blandos, jóvenes. No sean blandos, entiéndanlo. No sean blandos. Son inmundicias. Son inmundicias del diablo. No piensen que están a la moda. No, a Dios no le agrada. Esa moda es del diablo. Mujeres exhibiéndose, hombres exhibiéndose de esa manera. Es absolutamente ridículo. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, yo espero estarle arrancando algún alma al diablo. De esa actitud. No provoque a Dios. Crean en Él, ámenle, vivan para Él, sean finos en la palabra. Adoren a este Dios vivo y real. Él lo merece. Él es todopoderoso. Él es santo. Él es verdadero. Él es eterno. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. Evidentemente no he terminado el capítulo, pero se cumplieron mis 2 horas. ¿Cuántos creen? ¿Ven por qué, cómo Dios está terminando este servicio en esta mañana? Si escuchaste su voz, si has recibido el mensaje de la hora, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo lo endurecieron ellos? ¿Cómo le tentaron ellos? Siendo incrédulos. Dios no tiene por qué aceptarle a usted sus cosas. No piense nunca eso. Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Él ama y honra al que tiembla a su palabra. Al que no lo hace, para Dios no vale nada. Me tentaron aunque vieron mis obras 40 años. Yo les pregunto a ustedes en el nombre de Jesucristo, si ustedes lo han captado. ¿Por cuántos años ustedes y yo hemos tenido este mensaje? Y hemos visto las obras de Dios en este mensaje. Hemos visto las obras de Dios, entonces no le tentemos. Vayan a sus casas y tomen las decisiones que tengan que tomar. Limpien esas casas, limpien esos corazones. Déjense de ser como los mundanos. Vuelvan a Dios. Pablo los llamó a ellos
hombres santos. Yo los llamo a ustedes hombres y mujeres santas. No provoquen a Dios. Vuelvan a la palabra. Amén y amén. Bondadoso Señor Jesucristo, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por despertarnos. Gracias, Señor. Ahora, Padre, danos el valor a cada uno de nosotros para ponerte a ti primero, como hemos escuchado en esta mañana el Espíritu Santo hablando. Nos hiciste participantes de un llamamiento celestial. Y nos dices, ahora consideren al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Si es que de verdad tienen confianza y se agarran de lo que Él ha hecho, del sacrificio y la obra que Él hizo. Ámenle, créanle, vivan para Dios. Oh Dios, gracias por habernos amado, por habernos advertido en esta mañana, por habernos levantado y mostrado lo que somos en ti, y habernos aterrizado y diciéndonos, no me provoquen. Si escucharon mi voz, no sean duros de corazón. Vengan y pongan por obra la palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.